buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros de trabajo. Bienvenidos a todos los capítulos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en otro programa más de Literatura Visión, con la ayuda y el compromiso con ustedes, aquí con María Josefa a mi derecha, Aurea a mi izquierda, y hoy comenzamos con un poema muy interesante porque hoy celebramos lo que fue en el día de ayer, el Día del Padre. Por lo pronto, sabemos que hay muchos países donde esta fecha es completamente diferente, pero por lo menos acá en los Estados Unidos se celebró y nosotros desde aquí le damos la bienvenida a todos y a todos los papás que estuvieron en fiestas el día de ayer. Entonces, para comenzar esta poema de apertura dedicado a mi padre, y su autor es José Luis Perales. Como siempre tenemos este trabajo como hicimos con las mamás en días pasados. Hoy es el Día del Papá. Bueno, vamos entonces a hablar, porque también el padre tuvo que ver mucho dentro de la literatura, y este es el punto que nosotros siempre abarcamos, abordamos, que es el tema de literario en todos los aspectos de la vida. En este caso, la paternidad la vamos a observar a través de la literatura. Y aquí, pues, una señora nombrada María Serrano escribe en el Día del Padre y dice que en estos momentos en el que la figura paterna se encuentra en entredicho, rescatamos algunas pinceladas de importantes obras literarias que invitan a la reflexión sobre la relación paterno-filial. La literatura universal ha abonado durante siglos un territorio, a veces pantanoso y otras veces feliz, dedicado al padre. Realidad y ficción han producido auténticas obras maestras sobre este subgénero que aborda la figura paterna desde la admiración hasta el miedo, pasando por el complejo, la redención, la rabia, el amor, la admiración, la omnipresencia o la ausencia. Muchas son las obras literarias que focalizan su interés en la figura paterna, y entre las más citadas se encuentran Matar a un ruiseñor, que ya hemos dado ese aspecto literario, esta obra literaria en días pasados, o Los Miserables, en la que el fugitivo Jean Valjean acoge a Cosette a pesar de no ser su verdadero padre, definiendo lo que es la paternidad o el amor paterno. A su vez, ese amor solo es posible porque él ha sido amado y acogido como hijo, en su caso por el sacerdote que le da cobijo cuando huye de la justicia. Uno de los escritores más reconocidos de nuestro tiempo, Paul Auster, escribió su retrato de un hombre invisible, conmocionado por la muerte de su padre y frustrado por los asuntos pendientes que quedaron entre ellos. Y existe una obra lírica esencial en la literatura española, escrita en el siglo XV, Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Suponen un ejemplo nítido de la reivindicación de la figura del padre. La obra de varios escritores de la tradición occidental parece haberse fraguado bajo la estela dominante de los rostros del padre. Así, buena parte de la obra del Nobel colombiano se puede entender como la mistificación de la imagen del anciano coronel en pos de establecer una imagen paternal que mitigue la soledad y la orfandad que asolan al mundo. La de Vargas Llosa, como el incandescente grito, de rebeldía ante todos los autoritarismos que convergen en la figura
primigenia del temible Ernesto Vargas, y la de Kafka como la construcción de un universo en el que prima el poder irrebatible de Hermann Kafka. El coronel Aureliano Buendía, los espectros de Cayo Bermúdez y el Chivo, y el poder omnímodo y ubicuo que arrastra a Joseph Kafka en el proceso están construidos con esta sola materia. Gabriel García Márquez. También la primera imagen que Gabriel García Márquez tuvo de su padre estuvo asociada a la aparición de un extraño, un hombre esbelto y moreno, vestido de dril blanco, que caminaba gracialmente por las calles de Aracataca, y a quienes los demás saludaban porque ese día cumplía 33 años. Su hijo tenía entonces 9 años y hasta ese momento aquella estampa era casi todo lo que tenía de él. Gabriel Eligio García y su mujer Luisa Márquez lo habían dejado en casa de su abuelo, el coronel Gerineldo Márquez, cuando tenía apenas meses de nacido, para buscarse un futuro en Barranquilla. El niño había sido criado por el ex militar. Años más tarde, cuando escribe finalmente su libro de memorias, Vivir para contarla, describe el recorrido de un hombre que parece un huérfano y en cuyo tránsito, el mundo, la figura del padre brilla por su ausencia. En un momento el joven García Márquez duerme en las calles de Cartagena, aferrado a los manuscritos de sus cuentos que le sirven de almohada. Vargas Llosa. La primera imagen que Mario Vargas Llosa recuerda de su padre real fue también la de un espectro que llegaba de un sitio muy lejano. Un señor que no se parecía en nada al joven apuesto que él creía muerto y cuya foto tenía en el velador de su cama. Lo conoció en el lobby del hotel de turistas de Piura, luego de que su madre, Dora Llosa, le confesara que le había mentido. Su padre estaba vivo. Tal como cuenta en El pez en el agua, su libro de memorias, el hombre vestía un terno beige y una corbata verde con motas blancas. En el lobby lo saludó con una sonrisa falsa, congelada en la cara, y lo llamó hijo. Los tres salieron a pasear por la ciudad y luego, mediante mentiras y subterfugios, escaparon a Chiclayo y al día siguiente a Lima. Lo que ocurrió entonces equivale a la irrupción de un dictador a través de un golpe de estado doméstico. Tras el viaje instalados en la ciudad, ese señor desconocido empezó a insultarlos y a golpearlos, a él y a su madre. Y es allí que el futuro novelista conoció el miedo y también la rebeldía. En su habitación de la casa de la avenida Salaberry, deseó para el padre las peores desgracias concebibles. No eran los golpes, ha confesado en su libro, sino la rabia y el asco conmigo mismo por haberle tenido tanto miedo y haberme humillado ante él, lo que me mantenía desvelado, llorando y en silencio. Aurea. El padre de Franz Kafka, en cambio, siempre estuvo allí, omnipresente y omnipotente desde el inicio de los tiempos. Ante él, su hijo se siente pequeño y débil, totalmente inferior. Dos imágenes de carta al padre, ese texto que Kafka escribe para revelarle su verdad a su progenitor y que nunca tuvo el valor de mostrarle. Son particularmente estremecedoras. En la primera, el niño Kafka descubre su figura enjuta y esmirriada frente al cuerpo robusto de su padre en el vestidor de la playa y siente una gran vergüenza y un profundo desprecio por sí mismo. En la otra,
El padre descalifica a un autor de apellido Lowy llamándolo insecto, lo que genera un gran dolor en su hijo silente. También llamaba insectos a sus empleados cuando no cumplían sus deberes. El pequeño, una vez adulto, usaría ese motivo para componer el personaje principal de la metamorfosis. La herencia. En otra ceremonia de premio Nobel, esta vez 5 años más tarde, en el 2006, el escritor turco Orhan Pamuk leyó un texto conmovedor que llevaba el título de un futuro libro de ensayos, La maleta de mi padre. La presencia del objeto no es casual. En muchos de los asedios no ficcionales a la figura del padre, la pesquisa es disparada por este objeto, legado que también resulta ser lugar de exploración y símbolo de la verdad. Así, el padre Pamuk le dejó a su hijo una maleta que contenía todos sus escritos. Sí, en su juventud también quiso ser escritor. En los objetos que se encontraban en él y que ligaban la creación a los viajes y al cosmopolitismo, el autor de Me llamo Rojo pudo entender el papel que jugó su padre en su vocación y en la consolidación de su oficio. Por su parte, en El africano, el Nobel francés Jean-Marie Leclipsio repasa las fotografías que su padre, un médico que ejerció su oficio en solitario en países como Camerún o Nigeria, tomó de aquellos lugares mientras estuvo ausente de la casa de Niza en la que el escritor pasó su infancia durante la guerra. Ese será el mismo lugar al que luego él y su hermano irán a reunirse con su padre y someterse a su formación estricta. La vocación. En tiempo de vida, libro de no ficción, ganador del Premio Nobel Nacional de Narrativa 2011, el español Marcos Giral Torrente confiesa que cada vez que se ponía a escribir en el estudio de su casa, era luego de pensar que su padre, el pintor Juan Giralt, estaría trabajando esa misma hora en su taller. Su carrera artística es casi una lucha sorda contra y con el hombre que lo había engendrado, que había definido parte de su vocación y en cierto momento dejó el hogar para iniciar otra relación sentimental, desatendiéndose parcialmente de las necesidades materiales de su hijo. La rabia es lo que moviliza al vástago. En Algo dado, ensayos sobre la escritura, parte del libro Soñar y contar, el inglés Hanif Kureishi cuenta que empezó a escribir en un cuarto encima del piso en el cual su padre, Chanu Kureishi, intentaba avanzar novelas que nadie se animó jamás a publicar. Me gusta trabajar cada día por las mañanas como mi padre. En ese sentido, le soy fiel a él y a mí mismo. Escribe la historia de ambos, la amplió generosamente en un libro posterior, Mi oído en su corazón, que traza el recorrido de una vocación artística que prolongó casi literalmente los sueños del padre inédito e instaló de manera pública el apellido de ambos. Marcos Giral Torrente, en cambio, debió labrarse una imagen del creador que contestara a la del pintor. En su libro señala cómo añadió a su firma el apellido materno, que proviene de su abuelo, el escritor Gonzalo Torrente Ballester, como un gesto nítido de afirmación de pertenencia al mundo de las letras y como desafío al padre. Cuando me doy cuenta de lo limitado que es mi talento para escribir, recuerdo la confianza que mi papá tenía en mí, escribe Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos.
el libro dedicado a su padre, el médico Héctor Abad Gómez, asesinado en la Colombia de los años 80. Creo que el único motivo en que he sido capaz de escribir todos estos años es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas esas páginas mías que no alcanzó a leer, que no lo leerá nunca. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y este mismo libro no es otra cosa que la carta a una sombra. Buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, con todo mi amor para ustedes en este día. A Hanif Kureishi, su editor, le acercó una carpeta verde que contenía el manuscrito de una novela de su padre y que dispararía la pesquisa de Mi oído en su corazón. Superada la resistencia inicial, el novelista reconstruirá la vida de su padre y la suya a la vez, que asedia la novela inédita como quien tiene el privilegio de leer el sueño de una persona cercana para entender sus miedos y obsesiones. Una operación similar realizará Paul Auster en La invención de la soledad. La muerte de su padre lo llevará a entrar en la casa en que éste ha vivido los últimos años de su vida para desenterrar documentos y rescatar de los cajones objetos y pertenencias de un hombre que, siendo su padre, siempre le pareció un extraño. El viaje interior por la casa y la memoria personal lo acercará a un hecho traumático que podría explicar la naturaleza desapegada y gélida de Samuel Auster. Una disociación con el mundo y con él mismo, que su hijo encontró ejemplarmente representada en una foto que encontró en una de sus búsquedas y que terminó siendo la portada del libro, una imagen que reproduce al padre multiplicado por 6, siempre mirando a un lugar. Maletas, fotografías, cajones, manuscritos. La fijación con ellos parece transparentar la ansiedad de todos por determinar qué es lo que nos dejan los padres tras su partida. Esa es, al menos, la pregunta que obsesiona al narrador de Patrimonio, la espléndida memoria de Philip Roth, que complementa los hechos y cierra un arco narrativo que responde a la imagen real del padre, del escritor, el agente de seguros Herman Rock. Si en el primer libro parecía joven, aún enfrentando una delicada operación ante la mirada atónita de sus hijos pequeños, en el segundo es ya un anciano, viudo, que enfrenta estoicamente un tumor cerebral, la agonía y la muerte ante la compasión de sus hijos maduros. Al final del recorrido quedará siempre una sensación de soledad y orfandad, pero también una suerte de comunión interior con la presencia recobrada de quien es, a fin de cuentas, el hombre más importante de nuestras vidas. Al final del recorrido quedará siempre una sensación de soledad y orfandad, pero también una suerte de comunión interior con la presencia recobrada de quien es, a fin de cuentas, el hombre más importante de nuestras vidas. He habitado la nada y de mi padre solo queda el recuerdo, escribe para concluir su libro Giral Torrente. Me he hecho más frágil, me he hecho más triste, me he hecho más temeroso, me he hecho más escéptico
y me he hecho más viejo. Este es el único camino que he recorrido hasta aquí. Al terminar el suyo, Rock cuenta esta anécdota. Días después de su muerte, su padre se le aparece en sueños para corregirle el traje con que lo vistieron para su velorio. Termina así el autor de Pastoral Americana. El sueño me decía que al menos en mis sueños yo seguiría siendo para siempre el hijo niño de mi padre, con la conciencia de un niño hijo, y que él seguiría vivo no solo como padre mío, sino como padre, en permanente juicio de todas mis acciones. Completamente cierto. A fin de cuentas, ellos nunca se van. Padres nuestros. En América Latina se escribe cada vez más sobre el universo doméstico y dentro de él especialmente sobre la figura del padre, como lo hiciera el mencionado abad Faciolince. Patricio Bron ha hecho lo propio. En el espíritu de mis padres sigue subiendo con la lluvia, y Juan Gabriel Vázquez en Los Informantes. En autoficción, La piedra de toque es Missing, una investigación, de Alberto Fuguet, un autor que ya había tocado el tema en ficciones como Tinta Roja y Las películas de mi vida. En el Perú hay una tendencia marcada a referirse al padre. A libros como La Hora Azul, de Alonso Cueto, se han sumado novelas recientes como Un olvidado asombro, de Marco García Falcón, y Nuevos juguetes de la Guerra Fría, de Juan Manuel Robles. Por último, para cerrar esta lectura, como recordatorio a la paternidad y en celebración de su día, Mauro Josep Leporte nos ofrece sus reflexiones sobre San José, la figura paterna fundamental y a la que se hace referencia en la celebración del Día de los Padres. Este mundo de huérfanos que vagan sin referencias es el que nos recuerda la urgencia de poder encontrar un padre humano que nos eduque en la filiación divina, un hombre que el Espíritu Santo ha vuelto capaz, en la obediencia silenciosa, de educar humanamente al Hijo de Dios. No lo hizo solo por Jesús, lo hizo por Jesús en favor nuestro. Esposo de María, madre de Jesús, descendiente de David, José era el padre putativo de Jesús, a cuyo nacimiento asistió en Belén. Vivió en Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero, y al parecer murió antes de que comenzara la vida pública de Jesús. Su culto, extendido en Oriente antes del siglo V, nos llegó a Occidente hasta la Edad Media. Y hasta ahí, queridos amigos, este bello relato del Día de los Padres. Y pues con mi última palabra les deseo a todos ustedes un eterno y feliz año. Nunca se dice la última palabra. Así estamos. Y hoy celebramos y queremos de alguna manera celebrar un poquito lo que es el Día del Padre. Y me gustaría cerrar este seminario con aquel padre de la literatura española, conocido como Don Miguel de Cervantes Saavedra, que nos trae una excelente enseñanza sobre los géneros en la literatura. Este video, que es anónimo, nos fue enviado como cortesía por nuestro gran amigo, el doctor Ernesto Kahn, presidente del capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, con su capítulo en Israel. Muchísimas gracias, doctor Kahn.
Ahí va el video. Adelante, corre video. Escucha bien, Sancho. Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dío el día, y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguar has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora, y tenga una flor, la flora, mi lógica no se aplaca. No tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana. No tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana. Bien. Ahora continuamos como siempre con nuestro querido Luis Alberto Ambrogio, que presenta a don Pedro Calderón de la Barca en su ciclo de El Siglo de Oro español. Adelante, Luis Alberto. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se Buenas encuentra? tardes, Rosalía. Seguimos con el Siglo de Oro en su ciclo. Perfecto. Entonces, ¿qué nos traen el día de hoy? Hoy voy a hablar de otro de los grandes del Siglo de Oro, que es Pedro Calderón de la Barca. Ah, mi favorito. Bueno, pues entonces vamos a hablar de él, de su obra, de su creación y vamos a leer, bueno, el poema más conocido de él, por supuesto. Seguro. Por lo menos parte, porque es un poema muy largo, pero... Entonces, bueno, es fascinante Pedro Calderón de la Barca como personaje. Él nació en Madrid el 17 de enero de 1600 y falleció el 25 de mayo de 1681. Fue un escritor, dramaturgo, sacerdote y también soldado español, miembro de la venerable congregación de presbíteros seculares naturales de Madrid, y fue caballero de la Orden de Santiago, y dentro del Siglo de Oro español fue conocido como uno de los más destacados literatos barrocos. Recordemos que esa era una de las características de esta literatura del Siglo de Oro, en especial por su obra dramática, su teatro. Como dije, él, además de ser cortesano, digamos, pertenecer a la familia real y trabajar en ese tipo de actividades, fue soldado y luego en 1551 se ordenó de sacerdote. Su teatro, que es de su obra literaria la más importante, se basa en el de Lope de Vega, pero introduce modificaciones muy importantes. Por ejemplo, suprime escenas innecesarias, subordina a los personajes a uno central, acentúa las ideas monárquicas y el tema del honor, la angustia barroca de la existencia junto con problemas teológicos, y eso caracteriza el eje discursivo de sus obras, los autos sacramentales, que requieren de gran aparato escénico y donde Calderón alcanza su máximo lirismo. Como dije anteriormente, además de su característica barroca, su lenguaje es como una culminación del culteranismo y su riqueza expresiva posee elementos del conceptismo intelectual, como por ejemplo en su obra La vida es sueño, de 1635. Es interesante su vida en cierto sentido, porque como todas las vidas que hemos analizado de estas figuras del Siglo de Oro español,
no son simples. Su padre, el padre de Pedro Calderón de la Barca, se llamaba Diego Calderón y era hidalgo de origen montañés, de Santillana del Mar, de Cantabria. Y por herencia paterna había asumido el cargo de secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda, sirviendo en él a los reyes Felipe II y Felipe III. Estoy destacando solamente algunos aspectos de la vida, porque hay muchísimos, nos podríamos prolongar 2 o 3 horas. Tuvo problemas, por ejemplo, con el padre en términos de separación. Si bien los hermanos estaban bastante bien avenidos, se llevaban bien, sin embargo, siempre, dicen ellos, siempre nos hemos conservado todos 3 en amor y amistad, los hijos, y sin hacer particiones de bienes. Nos hemos ayudado los unos a los otros en las necesidades y trabajos que hemos tenido. Pero sin embargo, tenían un hermano natural, Francisco, que ocultaron bajo el apellido de González, y fue expulsado de la casa paterna por don Diego, el padre de Pedro Calderón de la Barca, aunque este dejó escrito en 1615 que se le reconociera como legítimo, a no ser que hubiera contraído matrimonio con esa mujer con quien trató de casarse, en cuyo caso sería desheredado. Bueno, pues, cito esto para que ver cómo los temas estos pues juegan un papel importante en la vida del creador de la figura literaria. Él en el 1605 fue al colegio en Valladolid, porque allí estaba la corte, pero el padre, de carácter autoritario, decidió destinarlo a ocupar la capellanía de San José en la parroquia de San Salvador, que había reservado la abuela Inés de Riaño y Peralta, el hijo mayor de la familia, que fuese sacerdote. Así que fue allá, ingresó en el Congreso Imperial de los Jesuitas en 1608, y luego falleció el padre súbita, inesperadamente, en el año 1615, y por ese motivo Pedro, que había ya ingresado en la Universidad de Alcalá el año antes, tuvo que interrumpir sus estudios, y entonces la madre de él, la esposa de don Diego, y los hermanos se quedaron desde 1716 con la manutención y educación a cargo de su tío materno, Andrés Jerónimo González Benao, porque su madre, doña Juana, se volvió a casar y en parte se separó del grupo. El futuro, Pedro Calderón de la Barca, poeta y dramaturgo, luego marchó a la Universidad de Salamanca en 1615, donde en octubre de 1617 alquiló una casa con otros estudiantes, y en junio tuvieron problemas porque no pudieron pagar la casa, y en junio de 1618 fueron excomulgados. Después dejó los estudios religiosos y se cambió a una carrera militar, y llevó entonces una vida algo revuelta de dependencias y juegos, y también hubo problemas en el ámbito familiar, porque los hermanos hicieron declaración oficial en 1621 de su estado de penuria y tuvieron que vender un censo, renta de bienes heredados para poder subsistir. Entonces, aparentemente, él y su hermano fueron, acusados o anduvieron enredados en el homicidio de Nicolás Velasco, hijo de Diego de Velasco, criado del condestable de Castilla.
y tuvieron que refugiarse en la casa del embajador de Austria hasta que lograron pues un concierto con los querellantes, que exigió el pago de una crecida indemnización. Bueno, luego por estas situaciones económicas, Pedro entró al servicio de Bernardino Bernardo de Velasco y Tobar, luego del duque de Frías, y viajó por Flandes, el norte de Italia, participó en varias campañas bélicas, aunque no hay mucha documentación que confirme todas estas andanzas. En 1625 marchó como soldado al servicio del citado condestable. Su primera comedia conocida, Amor, Honor y Poder, fue estrenada con éxito en el Palacio con motivo de la visita de Carlos, príncipe de Gales, el 29 de junio de 1623. Bueno, voy a simplemente decir que aquí empezaron todas sus obras, y con estas y otras comedias fue ganándose incluso el aprecio del mismísimo rey Felipe IV, quien empezó a hacerle encargos para los teatros de la corte, ya fuera en el Salón Dorado del desaparecido Alcázar o en el recién inaugurado Real Coliseo de Buen Retiro, cuya primera función escribió en 1634, titulada El Nuevo Palacio del Retiro. Voy a dejar otros detalles, que es muchos, pero en 1936 solicitó y obtuvo del rey el hábito de caballero de la Orden de Santiago, para cuyo disfrute fue necesario solicitar dispensa del Papa Urbano VIII, ya que su padre había ejercido el cargo manual de escribano y levantara la prohibición de editar teatro en Castilla. Sin embargo, su amigo allí y discípulo Vera Tassis publicó la primera parte de sus comedias, y al año siguiente la segunda, hasta las 9 que llegó a imprimir, si bien se conservan otras 3 impresas por editores menos cuidadosos. En 1677 apareció entonces la primera parte de sus autos sacramentales, que fue la única que se imprimió, y en esta primera parte se incluye La vida es sueño y otras piezas que son importantísimas en su obra. Voy a mencionar rápidamente cómo podríamos ordenar su obra. Y sería la siguiente: tragedias, una de las más conocidas, el médico de su honra, a secreto agravio, secreta venganza, el pintor en su deshonra y la hija del aire. Como comedias serias, La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, El mágico prodigioso. Y estoy mencionando algunas de las cientos de obras que tiene. Comedias cortesanas, El hijo del sol, Faetón, La fiera, El rayo y la piedra, El monstruo de los jardines, Eco y Narciso. Comedias de capa y espada, La dama duende, Casa con 2 puertas mala es de guardar, No hay burlas con el amor. Comedias mitológicas, El mayor encanto amor, Autos sacramentales, El gran teatro del mundo, El gran mercado del mundo, La cena del rey Baltasar, La protestación de la fe, El verdadero Dios Pan. Bueno, simplemente voy a acabar leyendo ese poema que es conocido, no todo porque es muy largo y que yo creo que casi todos conocen, pero es realmente tan calderiano que es imposible no leerlo hablando de Pedro Calderón de la Barca. Entonces, es increíble también cómo todas estas obras, sobre todo La vida es sueño, cómo se publicó en alemán, en francés, en italiano,
por ejemplo, se hizo como una ópera con un libreto del escritor Gian Francesco Malpiero, y bueno, varias óperas, y también, incluso en castellano también se hicieron varias óperas con este libreto, y por supuesto en inglés. Voy a leer entonces La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que es monólogo de Segismundo. Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa he tenido, y vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito del nacer, ¿qué más os puede ofender para castigarme más? No nacieron los demás, pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Bueno, creo que voy a acabar ahí porque podría seguir, y es realmente impresionante ese sentido del humor, el culturalismo, en fin, todas las características de su creación literaria, tanto dramatúrgica como poética. Muchísimas gracias por su atención y su participación en esta pasión por nuestra literatura. Muchísimas gracias. Gracias a usted por toda esta fuente de información que nos trae en cada programa. Muchísimas gracias. Hoy vamos a comenzar un ciclo novedoso, ya lo habíamos anunciado en días atrás. Y esto se trata de cómo las lenguas maternas, y en este caso vamos a hablar de las lenguas maternas existentes en México. Existen muchísimas diferentes lenguas originarias que van a ser traídas poco a poco en un espacio pequeño en Literatura Visión, para irles informando, para irles dejando conocer cómo fue que surgieron esas lenguas que hoy en día los investigadores están tratando de rescatar para poder traer, ya sea en diccionarios o en traducciones hacia el idioma español para poderlas comprender mejor, pero que existen y en este momento son parte de muchos grupos. En este caso tenemos a nuestra queridísima Telma Delgado, que ella es secretaria del capítulo de la Florida y del capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional de la Florida, y ella habla sobre todo sobre lo que es las lenguas de Yucatán. Adelante, Telma, ella presenta En la voz de los ancestros. Vamos a escucharla. Uno de los tesoros más preciados de cualquier cultura es, sin lugar a duda, su lenguaje. Hola, mi nombre es Telma Delgado, soy secretaria por el capítulo de la Florida, desde donde les envío un cariñoso saludo. Con la llegada de los españoles a América, también llegó el idioma español, y llegó para quedarse. Sin embargo, es admirable ver que hoy en día esas lenguas que los nativos hablaban no ha desaparecido. Tal es el caso del estado de Yucatán, en el sur de México, en donde hay escuelas que enseñan a los niños a hablar maya,
más específicamente el maya yucateco. Todas las lenguas mayas son descendientes de un idioma proto-mayo que data de hace 5.000 años más o menos, el cual surgió en el área mesoamericana y se diversificó muy rápidamente en un conjunto de lenguas mayenses, una familia de idiomas que exhiben enormes similitudes. En México, el maya es la lengua que más se habla después del náhuatl y se considera una de las más antiguas. Actualmente, casi 1 millón de personas lo hablan en sus 5 subdivisiones o subfamilias y sus más de 20 lenguas. Estas lenguas son Choltzotzil, Huasteca, Yucateca, Chujiana, Canjobal y Quicheana, Mameana. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. En México existen casi 7 millones de hablantes de lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocen como indígenas, la mayoría de los cuales se localiza en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Podemos decir que México tuvo 7 civilizaciones principales: la olmeca, la teotihuacana, la tolteca, azteca, zapoteca, mixteca y la maya. En siguientes programas hablaré de estas civilizaciones, su cultura y su lengua. Pero volvamos a Yucatán, a la tierra del faisán y el venado. Cuando caminamos por la ciudad de Mérida, por ejemplo, capital del estado de Yucatán, podemos observar con fascinación a las mestizas, mujeres yucatecas que todavía visten sus hipiles, traje típico de la región, que hablando en maya se mezclan con el mundo moderno en perfecta armonía. De esta manera, podemos decir que la cultura en Yucatán es una cultura viva y pujante. Como dato interesante, les comparto que la palabra hipil o huipil, como también se le conoce, es en realidad una palabra náhuatl que significa blusa o vestido adornado y fue traída a Yucatán. Antes de la llegada de los españoles, las mujeres mayas llevaban el torso desnudo, pero como esa práctica iba en contra de la moral española, hicieron que las mujeres se pusieran un huipilli, que es verdaderamente la pronunciación original que ya se usaba en otras partes del país. ¿Qué tal? Bueno, me despido por el día de hoy con una frase de Oliver Wendell Holmes. Toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma de quien la habla. Muchas gracias. Muy interesante lo que dijo Telma, seguro. Muy bueno para ir conociendo lo que son las lenguas de la América, de nuestra América. Entonces, ahora vamos a ver una pequeña producción que viene desde Guinea Ecuatorial, según se acabaron los eventos que tuvimos la oportunidad de presentar acá en el estado de Nueva York. Se recibieron o se entregaron algunos reconocimientos para aquellas personas que tenían ya su pasaje, tenían la forma de poder llegar. Pasó algo que no se les hizo posible, pero al mismo tiempo trabajaron para esta presentación. Hicieron un trabajo excepcional que lo enviaron para que se fuera produciendo acá en el evento, y lo hizo el doctor Fernando Ignacio Ondó. En este sentido, se les entregaron sus reconocimientos, y en este caso, mientras se hicieron estas entregas, se hicieron unas cuantas fotografías, pequeños videos que vamos a presentarles a continuación. Adelante.
también siguiendo el mismo curso sobre los eventos que tuvimos la oportunidad de presentar en el estado de Nueva York en los días 26 y 27 de mayo. Ya pusimos en el programa anterior todo lo que se produjo en la ONU, pero al día siguiente, día sábado, se hizo una breve ceremonia en el college que dirige nuestro queridísimo vicepresidente de acá del capítulo central, el doctor Lester Sanders Rápalo, que es nuestro vicepresidente número 1 y al mismo tiempo es presidente del capítulo de Nueva York y también es vicepresidente del Bronx Community College. Allí él presentó el día 27 un pequeño evento donde nos reunimos todos los que participamos en la ONU, y ahora pues tenemos estas fotos que quedaron pendientes desde la última vez. Entonces adelante, corre video con todas estas recuerdos del día 27. Adelante. Ahora damos espacio a Alba Lerny. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, queridos amigos. Ahora ya vamos llegando al final del programa con los estelares de Literatura Visión. Ahora desde Israel, con el presidente de este capítulo en el país de Israel, el capítulo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, presentamos al doctor Ernesto Kahn en un tema sumamente interesante sobre la migración y el lenguaje. Antes de proceder con los videos, yo quisiera para todos nuestros presidentes, delegados, miembros, compañeros de nuestra academia y miembros también y compañeros de Literatura Visión, que sea este Día del Padre celebrado el día de ayer en los Estados Unidos y en otros países donde se haya celebrado esta importante fecha, una enorme dicha y felicidad por haber cumplido con su misión paterna. A todos los papás de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y de todos los que componen y conducen Literatura Visión, muchísimas felicidades. Y con esto cerramos. Hasta la próxima. Vamos por más. Vamos por más. Queridos amigos, nuevamente con los reportajes a los personajes locales que viven en Israel y que son de habla castellana.
Hoy tengo una especial alegría, pero una alegría que es difícil de describir, porque ¿a quién voy a reportear? Nada menos que a mi hija Silvina Kahn, Silvina Iris Kahn, que vive en Alemania y que nació en Argentina. Nosotros vinimos a Israel en el año 1976, fue un día 6 de junio. Silvina en aquella época tenía 9 años. Nosotros vinimos de Israel en una época muy difícil para Argentina y tuvimos que dejar Argentina en menos de una semana, porque se trata de la dictadura, el inicio de la dictadura de la Junta, que fue la época más desgraciada que tuvo el país, con tantos desaparecidos y muertes, investigaciones. Ese es un tema para otro momento, pero ahora quiero presentarles a Silvina porque creo que los espectadores van a estar satisfechos con este reportaje. Querida Silvina, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acabas de viajar desde Alemania. Sí. Y es un momento muy, muy bueno para mí porque podés participar en este programa de Literatura Visión, que es un programa muy, muy popular en todo el mundo y que quiero que te conozcan. Pero también muy especialmente quiero que conozcan tu historia personal. Decime, Silvina, primero, ¿de dónde venís ahora y qué es lo que haces? Bueno, yo vivo en Alemania ya casi 30 años, en una ciudad que se llama Wermelskirchen, que son más o menos 30 kilómetros al norte de Colonia. Y vivo ahí con mi marido y bueno, tengo 3 hijos, 3 varones que ya tienen entre 28 y 23 años, que ya no viven en casa, viven en Colonia, en Regensburg. Y es una ciudad chiquita de 30.000 personas más o menos. Ahí tengo una clínica, yo soy psicóloga. Y, ¿Dónde estudiaste psicología? Yo empecé en Israel, fui al ejército, después del ejército estuvimos en Estados Unidos, después fui a Beersheba, que es una ciudad en el sur de Israel, y ahí estudié el bachelor, el BA, en lo que se llama Madei Atnahagut, que es Science Behavior, que es psicología, sociología y antropología. Cuando terminé el primer título, estudié 2 años de terapia con movimiento y después me fui a Alemania. Porque vos tenías un antecedente de que eras bailarina. Y sí. En Alemania no conocían ese trabajo de terapia con movimiento. Entonces volví a la universidad, yo teniendo 3 chicos, que era chiquito. Yo me anoté a la universidad, estaba embarazada con mi hijo menor. Volví a la universidad, hice el diploma en psicología y después 5 años en Bonn de psicoterapia. En Alemania estudiaste. En alemán. Que no es fácil. No, hasta hoy no es fácil. Este no es tu idioma materno. No, el hebreo tampoco, el alemán tampoco, el castellano es, pero el castellano ya tenía 9 años cuando nos fuimos de la Argentina, así que quedó un poco infantil. El inglés sí, entonces también lo manejas bastante. El inglés también lo manejo bien. La gran pregunta, Silvina, es ¿por qué fuiste a Alemania?
Es decir, ¿qué pasó en la universidad en Beersheba que te llevó a Alemania? Bueno, en Beersheba, en la Universidad de Ben Gurion, había un curso de psicología que era sobre la segunda y tercera generación después del Holocausto. Ahora, era una cooperación de la Universidad de Ben Gurion con la Universidad de Wuppertal en Alemania. Entonces, cada grupo, había un grupo en Alemania, un grupo en Israel, teníamos los cursos todas las semanas, y había 2 veces cuando el grupo de Alemania vino a Pero, Israel. ¿qué había que hacer para estar en esos grupos? ¿Por qué vos estuviste y los alemanes por qué? No, era un grupo, no hay una razón por qué No, yo... pero ¿por qué se llama segunda, tercera generación? Bueno, es lo que te estoy explicando. Cada grupo, ellos en Alemania, nosotros acá, estábamos hablando de las influencias que tiene el Holocausto en la vida nuestra, siendo la segunda o la tercera generación. O sea, nosotros acá viviendo en Israel, que quiere decir para nosotros, y ellos en Alemania siendo los hijos de la segunda o sea que después de los... ustedes mismos eran segunda, tercera generación, o ya sea de las víctimas del Holocausto, en el caso de los judíos, Sí. o los que participaban en la política nazi en aquella época, Sí. que eran los alemanes. Sí. Por favor, Silvina, contanos cómo fue el aspecto personal que los llevó a contactar a los israelíes con los alemanes. Bueno, con esa cooperación de las 2 universidades, entonces después llegó el grupo de los alemanes a Israel para tratar de ver qué pasa con los judíos y los alemanes. ¿Qué pasa hoy después de 2 o 3 generaciones? ¿Qué pasa con las agresiones? ¿Qué pasa con... de qué hablamos, ¿no? ¿Cuáles son los temas que hablamos, los alemanes y los israelíes, los judíos? Después fuimos nosotros, el grupo de Israel, nos fuimos a Alemania. Y bueno, y ahí lo conocí a Armin. Armin es Armin es mi marido, tu marido. hasta hoy. Sí. Sí. Yo recuerdo, porque Armin estuvo también aquí cuando estuvo cenando en nuestra casa con otro grupo de alemanes, y yo hice una ceremonia de la ceremonia de Pesach, o la ceremonia del Passover, o la Pascua judía, y estábamos caminando los dos en Tel Aviv, y vos dijiste: papá, Armin va a venir a Israel por 1 año para trabajar en la Universidad de Tel Aviv. Sí. Y yo te pregunté, Silvina, ¿dónde va a vivir? ¿Y qué me contestaste? Y seguro que te contesté conmigo, no me acuerdo. Yo me pero... acuerdo hasta el día de hoy. Me contestaste: papá, tengo que confesarte una cosa. Armin y yo somos pareja. Él va a estar en casa. Y me dijiste otra cosa. ¿Qué te parece? ¿Qué opinás? Sí, ¿Y sabés lo que yo te contesté? sí, pero contalo vos. Lo cuento yo. Yo te dije: Silvina, si entre ustedes hay amor, que no es suficiente, respeto, y son capaces, es decir, si son capaces de armar una vida en común, con compañerismo, con amor y con respeto, a mí me parece muy bien. Eso es lo importante, y no el origen de las personas, sino la religión de las personas. También recuerdo lo que tú me contestaste cuando yo te dije esto. ¿Qué te contesté? Me dijiste: la verdad, papá,
no esperaba otra cosa de ti. Un tema que me parece importante, dadas tus experiencias, Silvina, que es, eres madre, has hecho emigración y además tuviste una ventaja, que en las 2 veces que emigraste tuviste familia con vos. Y eso no pasa con todos los inmigrantes. Pero de todas maneras hay un choque no solo de idioma, cultural, en fin, yo quiero que me cuentes eso desde tu experiencia personal y desde tu profesión como psicóloga y madre. Y bueno, yo la primera vez nos fuimos de la Argentina a Israel, tenía 9 años, no sabía ni una palabra en hebreo. Bueno, tenía mi familia, estaba también Diana, con los primos, mis abuelos, estaban todos acá, pero aparte de aprender el idioma, es como una cultura que era completamente distinta. Unas cosas que me acuerdo es que la gente, la distancia en la gente en Israel, cuando uno está parado, por ejemplo, detrás en una cola, es mucho menos de lo que lo hacen en Argentina. Yo me sentía como que me molestan, que están demasiado cerca. A mí me pasó exactamente lo mismo. Qué interesante, porque nunca lo hablamos. Es como el espacio que una persona tiene, ¿no? Es distinta. ¿No será que por Israel es tan pequeña? ¿Será por eso que no hay lugar? Se aprietan. Aparte, yo me acuerdo que en la Argentina íbamos al colegio con la pollerita, con las medias blancas hasta la rodilla. Con corbata. Bueno, ahí fui al colegio, los chicos me miraron todos así, se rieron, bueno, no lo hice nunca más. ¿Acá cómo iban vestidos? Y con pantalón corto y una t-shirt, nada más. Pero, bueno, eso fue cuando llegamos a Ulpan, al centro de inmigración. Primero tuve que aprender todo eso. Lo que yo tuve toda mi vida es el baile. Yo empecé a bailar en la Argentina. Llegamos a Israel, a Kiryat Ono, seguí bailando. Después yo empezaba a bailar. Yo siempre bailaba. Entonces ese es el idioma que yo lo llevo durante todos los países. Y ahí encuentro también mis amigos, que tenemos otro idioma. Pero bueno, yo me arreglé acá en Israel, no tuve problemas, aprendí. El hebreo es el idioma que yo sé mejor de todos. Hoy día. Hoy día. Aunque yo estoy en Alemania más que en Israel, me quedo el Pero hebreo. eso siempre pasa porque es la edad en la cual uno aprende el idioma. Cuando llegué a Alemania fue distinto. Yo tenía 26 años. No estaba sola, llegué con mi novio, que la familia de él me aceptó sin ningún problema. Estaban ahí, hablábamos en inglés porque yo no sabía alemán. Así que lo primero que hice es aprender el idioma. Y hebreo y alemán son 2 idiomas, terribles, ¿no? Para nosotros. Pero yo pienso que lo que a mí siempre me ayudó a la integración también en Alemania, es aprender el idioma lo mejor que puedo. Yo tengo un alemán muy bueno. No lo hablo perfecto. Estudiaste en la universidad en alemán. Y sí, cuando estaba en la universidad todos estaban escribiendo lo que decía el profesor. Y yo estaba escribiendo todas las palabras que no entiendo. Pero bueno, me arreglé. Y en Alemania, por ejemplo, me pasó que estábamos un grupo de madres en el colegio y yo estaba hablando como se habla en Israel, con las manos, así. Y me miran así. En Alemania las manos están así, no se usan. Es otro. De un lado es más cerca en Israel, del otro lado usan las manos así.
no salen. Así que ahí tuve que aprender, bueno, las manos quedan aquí. Una mamá me lo dijo, fíjate las manos en tu lugar, no tenés que hacer todo como un teatro, pero ni lo pensaba que había esa diferencia. Son cosas así de cultura, de idiomas, de... Silvina, estamos en un programa de literatura visión que te van a escuchar miles de personas y de distintos países. Entonces yo quiero pedirte, que es una cosa que yo siempre en todos mis reportajes que hago, le pido a las personas que los entrevisto que hagan un mensaje. Un mensaje, yo creo que en este caso sería muy bueno a la gente de tu edad, sobre todo en los que hicieron la primera migración y la segunda migración, que les digas, no un consejo, pero algo que los ayude a ellos a mejorar la inmigración. Bueno, todo lo de la inmigración es un tema muy complicado, porque de un lado hay que ver cómo se cuida ahora me faltan las palabras en castellano, ¿no? ¿Cómo quedo yo con mi cultura, con mi religión, con mi comida, en una sociedad que es distinta? Y en el mismo momento, ¿cómo hago contacto con la sociedad nueva? Y hay en forma de una integración, pero no asimilación, no dejar lo que es mío y tratar de ser lo demás, sino cómo soy yo en esta sociedad. Y para mí, uno de las es el idioma. Eso es muy importante, porque viniste a la edad de 9 años y estamos haciendo un programa en castellano y es fantástico la forma en que vos te expresás en castellano, a pesar de que no lo usás en la vida profesional de todos los días. Bueno, quería decir otra cosa más. Mis abuelos, del lado de mi mamá, tuvieron que dejar Europa por la guerra. Nos fuimos a la Argentina. De la Argentina tuvimos que dejar de vuelta porque vinieron los militares. Llegamos a Israel. En Israel no hay paz, hay poco, pero ahora lo que está pasando en Israel con todo el fascismo, que están... miedo que Israel no tenga más democracia, son como cada generación tiene que luchar para vivir una vida normal, no pensar yo quiero sacar, nada más vivir en paz, en liberación, libertad y dignidad. Sí, es lo único que queremos. Y de generación a generación tenemos que ir a otro país. Ahora estoy en Alemania. Bueno, Alemania ahora está tranquila, pero tenemos la guerra en Ucrania, que vienen toda la gente, millones a Alemania, que hay que ayudarlo. Y uno piensa, ¿para qué? Eso todavía no lo puedo aprender, no lo entiendo. ¿Para qué la guerra? No entiendo para qué esa guerra. La guerra no solo no tiene sentido, sino que es despreciable y es peligrosa para el futuro de la humanidad total en este momento con las guerras de las armas atómicas. Lo que yo deseo es que haya paz, que haya libertad, que la gente esté tranquila, que vivan para sí, no tratar de dominar a otra persona. Si vos tratás de dominar a otra persona, o un país trata de dominar a otro país, ahí empiezan los problemas.